Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc, Doctor Diego, médico cirujano. Bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. El día de hoy es el episodio número 9 de Entrenando con el Doc. Y bueno, quiero agradecerles por estar con nosotros, por seguirnos en las diferentes redes sociales, plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, Google, no sé cómo se llama, Google Podcast, Amazon y bueno, todos. El día de hoy un tema interesante, un tema que creo les va a gustar a todos ustedes porque vamos a hablar de la composición corporal, ¿sí? De perder peso. O sea, realmente te tienes que enfocar en perder peso o ganar peso. O sea, estamos hablando del peso en general. Bueno, justamente vamos a hablar de la composición corporal. Es un tema muy importante para que se entienda y se enfoquen en él, ¿va? Entonces, bueno, ¿qué es la composición corporal? Sí, así como suena, son los componentes de tu cuerpo, ¿vale? Estamos hablando de diferentes. Hay componentes óseos, ¿sí? Los huesos. Hay componentes de grasos, ¿sí? Grasa visceral, grasa subcutánea. También hay otros componentes como el agua que tu cuerpo almacena. También los órganos, ¿sí? Grasa visceral, no sé si ya lo comenté. Y diferentes otros órganos como la piel. Entonces todo eso forma tu cuerpo y muchos más que ahorita estoy omitiendo. Pero bueno, cuando se trata de estética corporal principalmente y yo también de salud, mucha gente se enfoca en el término peso. O sea, ¿cuánto peso? Quiero pesar menos, quiero pesar más, quiero bajar de peso. Y no se enfocan en que ese peso que quieres subir, bajar de qué es. O sea, no quieres bajar de músculo, creo que no es el común. Quieres perder grasa, quieres ganar músculo, o sea, esos componentes o esos tejidos, el tejido adiposo, que es la grasa, el tejido musculoesquelético, que es el músculo. Realmente lo que quieres modificar es tu composición corporal, no el peso general, porque vamos a ver que fluctúa demasiado, ¿va? Entonces, bueno, probablemente se enfocan en terapéuticas ya ancestrales, vamos a decirles, en donde ibas con el nutriólogo o con el médico y te recomendaban bajar de peso. Entonces todo el mundo se quedó con la idea de bajar de peso, ¿sí? No es el enfoque central. Lo que están buscando, te están recomendando es cambiar tu composición corporal. Baja de grasa, ¿sí? Sube de músculo. Entonces, bueno, ¿por qué? Muchos se basan en el índice de masa corporal para decir si tienes sobrepeso, obesidad, desnutrición. Y el índice de masa corporal es algo que en lo particular yo no recomiendo que se centren las personas, ¿sí? Porque el índice de masa corporal lo que utiliza como principales elementos es tu peso general respecto a tu estatura. Entonces vamos a poner dos ejemplos. Vamos a poner un ejemplo en donde hay dos personas de 1,75, ¿sí? Y ambos pesan 100 kilos, voy a exagerar, 100 kilogramos. Entonces, en números, misma estatura, mismo peso, pero los volteas a ver y los ves totalmente diferentes. Uno es súper atlético, con mucha masa muscular, y el otro está súper obeso, ¿sale? Entonces, ambos tienen un índice de masa corporal porque lo único que van a relacionar es su peso, ¿sí?, entre su estatura al cuadrado. Entonces a los dos les va a salir un mismo índice de masa corporal y a los dos les van a salir obesidad, ¿sí? Y tú vas a verlos en persona y uno va a estar, como te comento, con mucha masa muscular, muy atlético, y el otro obeso. Entonces, si se fijan, este índice de masa corporal nos está diciendo la realidad. Entonces no tenemos que buscar la variable de peso ni estatura. No se enfoquen en eso, ¿sí? ¿En qué sí nos deberíamos enfocar? En determinar el componente graso y el componente muscular. ¿Cómo? Se usan diferentes cálculos o diferentes medidas o herramientas para saber. El principal es saber tu porcentaje
de grasa corporal, el cual nos dice una relación del 100% que pesas, ¿cuánto es grasa? 50% es grasa, o sea, la mitad de tu cuerpo, o solamente el 10% de grasa es lo que tienes, o el 15 o el 20. Entonces, de 100 kilos, 50% son 50 kilos de grasa. De 100 kilos, el 10% solamente son 10 kilogramos de grasa. Entonces, eso realmente nos habla de un componente de tu cuerpo. Cuánta grasa, cuánto músculo tienes. Y ahora sí te podemos hablar de si estás en un rango saludable o adecuado o atlético o excedido de grasa corporal. ¿Cómo se puede determinar el porcentaje de grasa? Hay varios métodos. Algunos de ellos tienen que ver con la bioimpedancia. En este caso, un análisis corporal por bioimpedancia de un equipo que se llama InBody, lo que hace es, te paras en él, te manda un impulso eléctrico y en base a las resistencias de cada componente, pues, y un algoritmo y un software que se tiene, te determina cuánto porcentaje de grasa tienes, cuánta cantidad de masa muscular tienes y nos da una idea de tu composición corporal. La otra es el estudio antropométrico por medio de la plicometría, en donde se utiliza un plicómetro o una pincita para tomar ciertos pliegues. Eso se tiene que hacer de forma con un protocolo, o sea, con ciertas reglas para poder saber dónde tomar el pellizcón y hacer un promedio y base a un cálculo y una fórmula, que hay diferentes fórmulas, sacar tu porcentaje de grasa. Entonces, obviamente hay diferentes analizadores de composición corporal de diferentes marcas, de diferentes rangos de precio y exactitudes. Sí, puede ser desde muy económico hasta científico o de investigación, y obviamente su exactitud varía. Y yo, por ejemplo, el de la plicometría depende mucho del antropometrista, del que esté tomando los pliegues. Pero también hay personas que no son ni aptas ni para uno ni aptas para otro. ¿Sí? Por ejemplo, la plicometría yo no se la haría a una persona con un excedente de grasa corporal elevado, porque ni siquiera la pinza me da la oportunidad de pellizcar esos pliegues. Entonces, no es una buena idea. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la bioimpedancia a lo mejor puede ser algo útil para él. La bioimpedancia también se equivoca, porque tiene que tener ciertas características para ser llevado a cabo este estudio. El haber estado en ayuno, el no utilizar cremas corporales, el no haberte ejercitado un par de horas previas, porque todo esto va a modificar la forma en la que se conduce la electricidad. Entonces te puede dar diferentes resultados que no sean tan exactos. Entonces, estamos hablando de dos formas de medir tu composición corporal. En la consulta, usualmente la gente viene y dice: no bajé de peso, estoy frustrado porque me subo, me peso en el gimnasio y peso más, y un día peso menos, y al día siguiente en la mañana peso muy poquito, así como quisiera, y en la noche peso más, o el lunes que regreso del fin de semana peso demasiado. Bueno, es que el peso fluctúa demasiado, inclusive hora tras hora, inclusive en minutos. Entonces, no es una buena forma de medir tu progreso. Vamos a hablar varias formas en las que el peso nos está jugando chueco y que no nos dice nada respecto a tus avances. El horario. Tu peso puede ser menor en la mañana y mayor en la noche. ¿Adivina por qué? Porque en la mañana a lo mejor ya tuviste tus evacuaciones, ya defecaste, ya orinaste, no has comido nada, entonces en tu sistema hay menos peso proveniente de heces, agua y comida. Pero a través del día, pues adivina, vas consumiendo agua y todo lo que entra pesa. Vas consumiendo alimentos, ¿sí? También vas reteniendo líquidos y una serie de circunstancias. Inclusive pues te pones ropa y a veces se suben a la báscula con ropa, y unos zapatos pueden pesar medio kilo o 1 kilo, y unos jeans también. Entonces el peso puede fluctuar de la mañana en la noche, o inclusive te pesas en la mañana, ¿sí? Pesas 80 kilos
vas, defecas y bueno, tienes una evacuación importante y te vuelves a pesar, probablemente peses 1 kilo menos porque pues sacaste 1 kilo, ¿verdad? O sea, todo lo que sale, todo lo que entra a cuenta. Entonces, ¿cómo puede fluctuar tu peso de un momento a otro? O si tomas 1 litro de agua, pues vas a pesar 1 kilo más. Entonces, no es una buena forma de determinar tus avances. La hidratación, sí, también puedes estar sobrehidratado o deshidratado o edematizado, o sea, y el agua pesa también en tu sistema, ¿sí? Las heces fecales también, puedes estar estreñido y no haber evacuado en horas o en días inclusive, entonces todo lo que comiste no ha salido, entonces todo está por ahí. La orina también, ¿sí? Si no has orinado vas a pesar más, si orinas vas a pesar menos. Entonces, en las chicas en particular tienen su periodo menstrual, que hay unas chicas que son regulares y otras que son irregulares, pero bueno, es muy típico que en este tiempo, o en este ciclo de su periodo menstrual, ellas retengan más líquidos, ¿sí? Y esto va a hacer que pesen más o que se inflamen más y todo pesa. Entonces, también el periodo menstrual nos juega chueco a la hora de hacer el análisis de sus avances si se toma en cuenta solamente el peso. También los implantes mamarios en las chicas, bueno, esos implantes pesan más que lo que habitualmente pesabas. O sea, hay que tomar en cuenta que pueden pesar medio kilo, 1 kilo y hasta más, depende de los centímetros cúbicos que se estén poniendo. Entonces son cosas ajenas a tu composición corporal que hacen que fluctúe tu peso, ¿sí? Y que eso no lo tomas en cuenta y te frustras a la hora de no conseguir una disminución del peso general. Entonces, bueno, vamos a hablar de los principales componentes que necesitamos analizar de tu composición corporal. Lo que se busca habitualmente es tener una disminución en los kilogramos de grasa corporal. Kilogramos, no en el porcentaje, porque el porcentaje va en relación al peso. Y un incremento en los kilogramos de masa muscular. Entonces, un ejemplo en el que una persona me dice, ¿sabes qué? Estoy pesando 80, yo lo que quiero es perder grasa. Y visualmente, pues sí está perdiendo grasa, su circunferencia abdominal es más pequeña. ¿Por qué no pierde peso? Porque a lo mejor, al mismo tiempo que está teniendo una pérdida de grasa, está teniendo una ganancia muscular. Y eso es lo mejor que puede suceder, una recomposición corporal. Pero si la persona se dedica solamente a fijarse en su peso corporal total, pues va a hacer modificaciones. Va a dejar de comer, va a ser más aeróbico, va a hacer un montón de cosas que no deberían estar sucediendo basadas en su peso corporal total. Entonces, la otra típica es que se pesen en el mismo gimnasio, que de repente están haciendo 2 o 3 entrenamientos y se suben a la báscula, se pesan, habiendo tomado agua, con sus tenis, con su pantalón o pants, con su playera, todo eso pesa hasta 2 kilos más, ¿sí? Y todo el agua que se están tomando. Entonces, es más importante fijarse en sus componentes, masa muscular y de grasa corporal, ya sea subcutánea, que es la que está debajo de la piel, ustedes pueden ver, y o la grasa visceral. La grasa visceral es la que rodea los órganos y los intestinos. Entonces, eso es algo de lo que nos tenemos que fijar. Y si no tienes forma de medir por plicometría o bioimpedancia tu composición corporal, lo que puedes hacer es fijarte en tu circunferencia abdominal, ¿sí? La circunferencia abdominal nos habla de también una pérdida de grasa corporal, pero tienes que hacerlo en la mañana, principalmente, cuando no estés inflamado, cuando ya hayas evacuado. O sea, todas las circunstancias o todas las variables tienen que ser controladas. Entonces, no hagas tus mediciones en la tarde o en la noche. Siempre manténlos en la mañana, después de haber ido a orinar, después de haber ido a defecar y de prácticamente estar utilizando tu ropa interior para tomar tus mediciones o tus fotografías. Eso es muy importante. Entonces, no se centren, bueno, como conclusión, no se centren en su peso corporal total, ¿sí? Porque no es una buena forma de ver si
están haciendo bien las cosas, si están avanzando o si están retrocediendo. Concéntrense en su composición corporal, en su espejo, en sus fotos y en sus medidas. La otra que puede ayudarse bastante es cómo sienten su ropa. ¿Sí? Las personas que buscan pérdida de grasa corporal, pues ponerse los mismos jeans de siempre y sentirlo mes tras mes, no diario, porque pues, son cambios mínimos. Pero a lo mejor te pones tus jeans favoritos el día de hoy y dentro de un mes te los colocas otra vez y sientes, me queda más flojito la cintura o de la entrepierna, o siento que me queda más apretadito de las pompis. Entonces esa es una buena medida para ver si estás avanzando. Los hombres, por ejemplo, que buscan ganancia muscular, a lo mejor se ponen su playera y se sienten con más robustos, más apretada su playera, siempre y cuando no les apriete más de la panza, eso no es tan recomendable. O se ponen su bata y sienten así como que no caben. Entonces, estamos hablando de que hay un avance en ganancias musculares, pero si crece en el área de la panza, pues ahí no está tan bien. El botonazo famoso. Entonces, eso es lo importante de saber que la composición corporal, o sea, los componentes de su cuerpo, grasa, músculo, es más importante que su peso general. ¿Sí? Y la otra situación es que dejen que un profesional lo interprete. ¿Sí? Porque, bueno, vamos a hablar de que en el análisis de composición corporal nos arroja que tienes un 20% de grasa. ¿Sí? Y ese 20% de grasa en un masculino y en un hombre nos hablaría que está en un límite superior del porcentaje de grasa saludable, que vamos a hablar entre un 15 y un 20. Pero tú lo ves y no se ve como una persona con un excedente de grasa. Entonces ese 20% no corresponde con lo que debería de ser. Y esta persona tiene hasta cuadritos. Eso correspondería en lo típico que tuviese un porcentaje entre un 10 y un 15%. Pero no te tienes que frustrar por eso. Porque como comento, la bioimpedancia puede salir mal o simplemente no ser igual para todos. Aquí lo importante es que si hoy tuvo 20% de grasa y en la siguiente revisión tiene un 18% de grasa, lo que nos importa no es el 20 ni el 18, sino la diferencia entre ambos, que es un 2% de grasa menos. ¿Sí? Eso es lo importante, la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a interpretar si estás avanzando de forma positiva o negativa. Y esto usualmente el paciente no lo entiende, entonces dejen que su profesional de la salud, que entiende todas las circunstancias y todos los componentes, lo interprete y les comente si está bien o mal. ¿Por qué? Porque me ha pasado que les entrego este documento y se frustran porque sale diferente a lo que ellos pensaban. Ellos no dan un puntaje del 100% por aquí, que no tienen que ver nada. O el índice de masa corporal les dice que están obesos. Entonces, traten de que esto no los confunda y esto haga que su motivación o su disciplina se vea mermada por un resultado en un papel que es desfavorable para ustedes en ese día específico. La otra cuestión es que el peso fluctúa día tras día. Entonces, bueno, si realmente quieren ver un cambio en su peso, tómenlo diario, hagan un promedio semanal y ese sí nos va a hablar de un avance. Entonces, mediciones aisladas, únicas, de un solo momento, no nos dice mucho. Bueno, entonces, en conclusión, la composición corporal nos habla más de que un peso general. Nos interesa más cambiar los componentes grasos a que disminuyan, los componentes musculares a que incrementen en la mayoría de las personas y no solamente perder peso. Porque, adivinen, también si pierdes músculo, puedes perder peso. Hay nutricionistas que quieren cumplirles el objetivo de que se pierda peso. Entonces los meten en un régimen o un plan nutricional con muchas limitantes y restricciones calóricas y les van a cumplir la pérdida de peso. Y están contentos porque están perdiendo peso en la báscula, pero que también están perdiendo fuerza y su tono muscular es más bajo. Y realmente
no se ven como querían o como pensaban verse a la hora que están perdiendo peso. Porque si los meten en una restricción calórica muy importante o nutricional y o un exceso de aeróbico y o una falta de estímulo al músculo, pues lo que están perdiendo es masa muscular. Entonces, si relacionan pérdida de peso importante con pérdida de fuerza y tono muscular, están perdiendo probablemente músculo. Y o al contrario, están perdiendo peso, pero ustedes se sienten más fuertes, cargan más peso, sus circunferencias musculares, como por ejemplo sus brazos, sus pectorales, espalda, están avanzando. No te preocupes, estás teniendo una recomposición. Probablemente estás perdiendo grasa y ganando músculo al mismo tiempo. Entonces es un análisis que se tiene que hacer de forma individual para poder entender los avances de las personas. Entonces eso es lo que queremos platicar el día de hoy, la composición corporal y su interpretación. Entonces muchas gracias por seguirnos escuchando. Este fue el episodio número 9, del podcast Entrenando con el Doc, y muchas gracias por seguirnos compartiendo en los Reels. No olviden poner sus comentarios aquí en YouTube o en Instagram o TikTok, y háganme saber si tienen alguna duda acerca de este tema u otros temas, o de algún tema en particular que quisiéramos que platicara, y o invitados también. Entonces, Charles, no sé si tengamos preguntas de otros podcasts, de otros comentarios. Pues más felicitaciones. Gente que le gusta el programa, gente te dicen crack. Felicidades, crack, eres el mejor. Les gusta mucho el contenido que está compartiendo. Perfecto, pues bueno, creo que todo va bien. Muchas gracias por estar ahí con esos comentarios, y bueno, no olviden seguir entrenando con el Doc.